Sin lugar a dudas, el año 2020 será un año muy particular. Este año nos han pasado a todos cosas que nos han hecho valorar lo que antes nos parecía cotidiano, trivial. Cuando todo esto haya pasado, vamos a recordar también que en el año 2020, el licenciado Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada dejó de hacerse cargo de manera directa de las actividades de la Asociación Cívica General de División Francisco Eli Urquizo. Después de 51 años, Juan Manuel ha decidido dejar en otras manos la asociación que se fundara en el año de 1971. Juan Manuel felizmente llega a estos momentos en plenitud física y mental. Es un hombre realizado profesional y personalmente. Nacido en 1941, el hijo menor del matrimonio formado por doña Ana María Pérez de Tejada y el general Francisco Luis Urquizo Benavides, creció en un hogar lleno de cariño y ejemplos de disciplina y responsabilidad. Después de haber pasado brevemente por la vida militar y con una licenciatura bajo el brazo, se dedicó al servicio público. Juan Manuel formó una familia que se ha distinguido por los sólidos principios con los que fue constituida. Sus hijos, Juan Francisco, Ana Esther y María de Lourdes, son orgullosos depositarios del legado del general Francisco Eli Urquizo. Después de una destacada carrera en el servicio público, Juan Manuel se retiró y se podrán contar muchas cosas de sus diversas actividades personales, pero en esta ocasión me quiero permitir principalmente hablar sobre la tarea a la que se dio para difundir y preservar la obra de su padre. Sin lugar a dudas, ser hijo de un personaje como el general Francisco Eli Urquizo es un alto honor y a la vez una gran responsabilidad, y Juan Manuel, junto con sus hermanas Lourdes y Margarita, han estado a la altura de dicha encomienda. El 6 de abril de 1969 falleció el ilustre revolucionario, nacido el 21 de junio de 1891 en la entonces villa de San Pedro de las Colonias, en Coahuila. Su partida conmocionó al medio militar y literario de nuestro país. Francisco Eli Urquizo fue hasta sus últimos momentos un militar altamente respetado y en los círculos literarios era y sigue siendo considerado como uno de los más grandes escritores. Su obra, tanto militar como literaria, así como su ejemplo de vida, fue reconocida a tal grado que el secretario de la Defensa en ese tiempo, el general Marcelino García Barragán, ordenó que sus honras fúnebres fueran realizadas en un homenaje a la altura de un general de división. En ese tiempo, no había en todo el Valle de México 10,000 elementos que son los que forman parte de una división del ejército mexicano, por lo cual, por instrucciones del general Marcelino García Barragán, se mandó traer tropa de otros lugares del país para completar el número de elementos que se requerían para llevar a cabo las ceremonias militares con las que se despedía a uno de los más importantes protagonistas de la revolución, que encabezara don Francisco I. Madero en un principio y continuara don Venustiano Carranza. En esos mismos días, el secretario de la Defensa Nacional decretó que el 6 de abril de cada año se llevara a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa un homenaje en honor al distinguido revolucionario coahuilense. A partir de entonces, la familia del general Urquizo cada año ha cumplido con este homenaje tan merecido, y en 1971, por iniciativa del general Hermenegildo Cuenca Díaz,
se formó la Asociación Cívica General de División Francisco Elio Urquizo. Al principio la asociación cívica fue encabezada por contemporáneos del divisionario coahuilense, luego por algunos de sus colaboradores y después por personal militar, que estuvo bajo el mando del quien fuera 2 veces secretario de las Fuerzas Armadas de México. Pero siempre, detrás de la organización de los cientos de eventos y homenajes, estuvo Juan Manuel, quien ha contado con el respaldo y apoyo y la presencia de sus hermanas Margarita y Lourdes, y también contó con el apoyo de su hermano Francisco José, quien falleciera en 1986. Y recordando al general Urquizo, podemos decir que ha sido uno de los personajes más importantes de la historia de México y del Ejército Nacional. Fue organizador de los cuerpos revolucionarios como el de Zapadores al inicio de la Revolución Constitucionalista, y luego fue el promotor de la reapertura del Colegio Militar y de la creación de la Escuela de Aspirantes de la Secretaría de Guerra y Marina. Y después, como secretario de la Defensa Nacional, fue el encargado de reorganizar la estructura del ejército y también de instrumentar el servicio militar obligatorio. Y algo muy importante, por encargo del presidente Manuel Ávila Camacho y del secretario de la Defensa en ese tiempo, el general Lázaro Cárdenas, fue el encargado de formar el Escuadrón 201, que participara en la Segunda Guerra Mundial. Después, ya como secretario de la Defensa Nacional, fue el creador del Cuerpo de Fusileros Paracaidistas de México. Casi al final de su vida, como un gran reconocimiento a su trayectoria, el Senado de la República, en el año de 1967, le otorgó la Medalla Belisario Domínguez, máxima presea que otorga la Cámara Alta a aquellos mexicanos que se han distinguido por su servicio a la patria, siendo además de todo eso, el general Urquizo uno de los pocos coahuilenses que han recibido esta presea. Por todos estos hechos, el general Urquizo ha sido considerado como un militar de alto rango y ya forma parte de la historia de México. Juan Manuel, por acuerdo de la familia, ha sido el encargado de ser el vocero familiar. Y por cierto, lo ha hecho muy bien, pues siempre con mucho decoro ha representado a los suyos en todos los eventos a los que han sido invitados y también a los que ellos mismos han organizado. El legado del general Urquizo es muy grande. Su figura destaca tanto en lo militar como en lo literario. Además de lo que hemos visto, fue constructor de instituciones como el Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana y del Instituto de Geografía e Historia. Su trabajo literario le ha valido ser reconocido como un gran escritor, no solo en lo que se refiere a la novela de la Revolución, ya que también incursionó en otros géneros de la literatura, como el de la ficción. Su obra, El tío Juan, es una novela muy adelantada en los tiempos en que fue redactada. Esto ha hecho que desde muchos lados se haya reconocido su obra, y a lo largo de 51 años siempre Juan Manuel ha estado presente, trabajando para que la obra y la figura de su padre sean ampliamente reconocidas. En los años 70 fueron muchos los homenajes que se le hicieron, y desde tiempo atrás muchos estudios que propiciaron un acercamiento con la familia para conocer más sobre la obra humana del gran revolucionario, y en ese sentido se puede afirmar que tanto Juan Manuel como sus hermanas Margarita y Lourdes siempre han sido muy generosos, pues han puesto a disposición de los que se han acercado a ellos
todo el material literario, así como sus propios recuerdos personales y familiares, para que la gente conozca la vida y obra de tan ilustre personaje como fue su padre. Por otra parte, Juan Manuel ha tenido que enfrentar algunos problemas e inconvenientes para la realización de algunos de los eventos. Sin embargo, siempre los ha resuelto con una actitud muy positiva y con el entusiasmo que siempre lo ha caracterizado cuando se trata de divulgar la obra de su padre para que sea reconocida, y vaya que ha sido reconocida. A lo largo de los años, mucho se ha escrito sobre la obra del general y también se han presentado muchas exposiciones, que inclusive también se ha mostrado al público sus artículos personales, como por ejemplo la camisa que usaba Venustiano Carranza cuando fue asesinado y que el mismo general Urquizo le había prestado. En ella se puede apreciar la sangre que derramó don Venustiano Carranza al momento de morir. Una de las exposiciones más notables fue La espada y la pluma, la cual ha recorrido varios lugares de la República Mexicana y también del extranjero. Esta exposición se inauguró por primera vez en el año 2006 en la ciudad de Saltillo y entre otros lugares se presentó en la Ciudad de México, en el Museo Casa de Carranza y en la Casa de Coahuila. Luego estuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el extranjero se presentó en Texas, en Laredo, en Brownsville y San Antonio. Por cierto, lugar donde Francisco I. Madero estableció en el exilio el gobierno de su movimiento político armado. En el año 2010, año del centenario de la Revolución, esta exposición se presentó en San Pedro de las Colonias, pueblo natal del general Urquizo, pueblo que siempre estuvo en la memoria y el corazón de este hombre que participó en más de 50 hechos de guerra durante las 2 etapas del conflicto armado. Y para culminar con el paso de este hombre por el mundo, los restos del general Urquizo fueron depositados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, lugar que le corresponde por su jerarquía y su contribución a la patria, donde se le rinde honores y homenajes. Esto se logró gracias a la importante gestión que realizó Juan Manuel junto con sus hermanas y también al apoyo de la Asociación Francisco L. Urquizo y al entonces gobernador del estado de Coahuila, el también sanpetrino Eliseo Mendoza Berrueto. Un logro importante para que el general Urquizo fuera reconocido sin lugar a dudas fue esta acción de llevarlo a la Rotonda de los Hombres Ilustres de México, donde reposan los restos de solo algunos coahuilenses. A lo largo de los años, la obra del general Urquizo ha sido reconocida y don Juan Manuel ha colaborado con gran interés para hacer nuevas ediciones de sus obras. Recientemente se han hecho por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Estado de Coahuila nuevas ediciones de 3 de Diana y El Tío Juan. También el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución en su momento ha hecho una compilación de textos del general Urquizo con un emotivo epílogo escrito por el licenciado Juan Manuel. En lo particular, yo conocí al licenciado Urquizo Pérez de Tejada en noviembre del año 2007. Como reportero del Diario de San Pedro y conductor de los noticieros de radio y televisión local, lo abordé a él y a su familia al fin de un evento organizado por los integrantes de la Asociación de Escritores Sanpetrinos, cuyo nombre es el mismo que el de la novela Tropa Vieja. Desde un principio, Juan Manuel me trató muy amablemente. Le conté de mi intención de elaborar un documental sobre la vida del general y el licenciado de inmediato me dio su teléfono
y dirección en la capital de la República. Y en su momento, él y sus hermanas, Lourdes y Margarita, nos hicieron el honor de recibirnos en su casa y proporcionarnos todos los datos para poder realizar nuestro trabajo. Ese documental, El novelista del soldado, lo estrenamos en el año 2009, en el 40 aniversario del fallecimiento del general, en una de las salas del Museo Nacional de Antropología. Fue el primer trabajo sobre el general Urquizo que hicimos. Luego vinieron El juicio de Urquizo, Urquizo literario, y estamos terminando uno más sobre la novela Tropa Vieja. Así fue como yo, Luis Martín Tavares Gutiérrez, hoy cronista municipal de San Pedro de las Colonias, conocí al licenciado Juan Manuel y a su apreciable familia. Después, gracias a su intervención, he conocido a personajes que nos han apoyado para la realización de otros trabajos relacionados con la historia de San Pedro. Así conocí a la maestra Josefina Muguel Flores, extraordinaria historiadora, quien me comentó que el licenciado Urquizo es una persona sencilla, que siempre que se le pide cualquier información relacionada con su padre, de inmediato la proporciona. La maestra Muguel es experta en la figura de Venustiano Carranza y siempre ha dicho que el carrancista más leal fue sin duda el general Francisco L. Urquizo. También gracias a la intervención del licenciado Juan Manuel, conocí al maestro Felipe Ávila, hoy director del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, quien solamente se expresa con elogios cuando habla del licenciado Urquizo. Otra persona importante que conocí gracias a don Juan Manuel fue al maestro Elías Salas Westphal, experto en el tema de Urquizo. Cuando él habla de Juan Manuel, dice que es una persona siempre dispuesta a colaborar para el estudio y la difusión de la obra del general. El maestro Elías es un admirador del escritor coahuilense y escribió un gran prólogo para una de las últimas obras del general. La ciudadela quedó atrás. El maestro Elías es un profundo estudioso de la obra del coahuilense Francisco L. Urquizo y un estupendo buen amigo. Además de estas personas, conocí también, gracias a la intervención del licenciado Urquizo, al maestro Julio César Posadas, extraordinario académico, enamorado de la obra de Urquizo, en particular de Tropa Vieja, y habla muy apasionadamente de las novelas de Urquizo y de sus personajes. La verdad, yo he tenido la suerte de conocer a personajes históricos muy importantes, todos ligados a la Revolución Mexicana, y muchos los conocí gracias a la cercanía con el licenciado Juan Manuel. De joven tuve el gusto de ser amigo de Raúl Rivera Madero, nieto del general Raúl Madero González, hermano del apóstol de la democracia, que participara en la gran toma de San Pedro en 1914. Y obviamente también tengo el gusto de conocer a los hijos de un gran revolucionario, del general Francisco L. Urquizo, a Lourdes, Margarita y Juan Manuel. Para una persona como yo, apasionado de la historia de México, conocer a este tipo de personajes ha sido verdaderamente algo especial. Ahora me entero de que Juan Manuel se retira después de más de 50 años de haber estado prácticamente al frente de todos los homenajes y reconocimientos para su padre. Sin embargo, yo sé que dejará la asociación en buenas manos, en manos de personas que son admiradoras de la obra de ese gran hombre que fue su padre, de ese gran ingenio literario, de ese mexicano gigante que fue el general Urquizo. Sin duda lo vamos a extrañar, aunque sabemos perfectamente que él seguirá, como siempre, al pendiente de todos. Lo único que hoy puedo decir como cronista de San Pedro de las Colonias es que su padre, mi paisano Francisco L. Urquizo,
cumplió en su momento con su misión en este mundo. Y hoy también podemos decirle a Juan Manuel: gracias, licenciado, cumplió con su obligación, ya que uno de los mandamientos de la ley de Dios dice: honrarás a tus padres. Y en el caso de Juan Manuel no cabe duda, él ha honrado a su padre. Por todo lo antes dicho, sin lugar a dudas, podemos concluir que no se podría entender el gran reconocimiento a la obra del general Francisco L. Urquizo sin la intervención y el trabajo de su hijo menor, Juan Manuel Urquizo. Felicidades, Juan Manuel. Con orgullo hoy puedes decir: misión cumplida.